¿Cómo funciona el kernel? Este kernel se evalúa un píxel en una ventana de 3x3, ¿no? Una ventana de 3x3, y si es un kernel por media, lo que se hace es, se va a evaluar, se va, digamos, por un lado se puede multiplicar este pequeño kernel o esta pequeña matriz por cada uno de estos valores. Vamos a tener prácticamente sacar el promedio, ¿no? Vamos a tener 9 por 4, 36 dividido entre 4, y bueno, vamos a tener el valor, digamos, que podríamos tener. Lo propio vamos a hacer en los filtros por mediana, evaluamos el conjunto de datos, y bueno, en este caso lo que vamos a hacer es evaluar el valor que nos va a obtener. Digamos esto para reducir el ruido, ¿no? El mismo ejemplo, digamos, para mediana, solo que vemos que si aplicamos media, pues podemos tener cierta complicación acá, ¿no? Podríamos, si bien reducir o de alguna forma homogenizar la imagen, pero bueno, el ruido en realidad lo vamos a dispersar por la imagen y vamos a generar más, una imagen más borrosa, ¿no? Sin embargo, si el objetivo es, sí, aplicar un filtro de paso bajo, pero tratar de mantener la coherencia dentro de nuestra imagen, habíamos señalado que mediana puede ser una buena opción, ¿no? Entonces, avanzar un poco más dentro de estos aspectos generales, vamos a hablar un poco de la transformación geométrica. ¿Aldo? Sí. ¿Me escucha? Sí, claro. Disculpe, una consulta respecto a la matriz de kernel. No sé si es posible aplicar esta matriz de kernel solamente a una parte de la imagen, no así a toda. Gracias. No, las matrices de kernel se tienen que aplicar a todo el píxel, ¿no? Absolutamente, perdón, a toda la imagen, píxel por píxel, a toda la imagen, ¿no? No podemos aplicar en una sola. Ahora, ¿cuál sería la opción? La opción sería hacer un recorte y parchar la imagen luego, ¿no? Esa sería una opción, ¿no? Esos son errores que generalmente se tratan de esa forma. Entonces, si se quiere aplicar un pequeño kernel solo para una determinada región, generalmente se puede cortar y luego hacer un parche, ¿no? Pero necesariamente el kernel se aplica a toda la matriz, porque es una matriz. Perdón, estimado Fernando, también tenía algo. Sí, dos preguntas, profesor. ¿El filtro de kernel es un filtro por media o por mediana? Es una pregunta. Y la otra, ¿podemos decir que el filtro de kernel es de paso bajo? Sí, les respondo primero a la segunda pregunta. Sí, es un filtro de paso bajo, porque está tratando de alguna forma homogenizar la imagen, ¿no? Es decir, estos valores que están que son ruido, los está tratando de reducir. Ahora, respecto a la primera pregunta, son dos tipos de filtro que se pueden realizar, ¿no? El primer filtro es a través de una media, ¿no? Entonces, aplicando el filtro de una media, por ejemplo, de un kernel de 3x3, el análisis es distinto en el entendido de que media y mediana no es lo mismo, ¿no? Entonces, si analizamos cómo trabaja detalladamente estos filtros, podemos analizar que primero se aplica esta ventana, ¿no? Esta ventana, por ejemplo, de 3x3, y si estamos hablando de un kernel de 3x3, estos son los valores, ¿no? ¿Qué pasa si estamos hablando de un kernel de 5x5? Estos son los valores por defecto, ¿sí? Y es una matriz prediseñada. Entonces, aplicamos esta matriz y estamos hablando de media, distinto a mediana, entonces sí va a haber mucha diferencia. ¿En qué sentido? Porque el kernel por media lo que nos va a hacer es va a evaluar píxel por píxel en esta ventana. Digamos, estamos trabajando para el píxel 9. Lo que va a hacer es evaluar cada uno de estos, ¿no? De estos 9 elementos con los 9 elementos que rodean o son parte de este píxel. Entonces va a evaluar, por ejemplo, un noveno multiplicado por 0, 0, un noveno multiplicado por 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, ¿no? Y la suma entonces ya tenemos que esto va a ser, vamos a tener 1, 1, 1, 1, y luego los va a sumar porque está haciendo el cálculo de la media, ¿no?
1 más 1 más 1 más 1, 4. Y el resultado va a ser 4. ¿No? ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con este píxel? Ahora analicemos este otro píxel, el inicial. Lo mismo, aplicamos el kernel de 3x3, ¿no? Y vamos a evaluar el 1/9 para cada uno de los píxeles que componen o que rodean, envuelven a este píxel. Entonces, 1/9, 0, 0, 0, 1/9 por 0, 0, 1/9 por 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? 0, 0, 0, 1, ¿no? Entonces, la suma total nos va a dar 1. Entonces, el valor debería habernos dado justamente 1, ¿no? Sin embargo, si bien es un filtro de paso bajo y lo que hacen los filtros de paso bajo es tratar de volver o eliminar los errores, homogenizando la totalidad de la imagen, ¿no? Eh, si bien está buscando hacer eso, fíjense que por arreglar un poquito podemos cometer un error, ¿no? Podemos volver la imagen más borrosa y de hecho volver la imagen fuera de la realidad, ¿no? Entonces puede ser de riesgo. Entonces, para evitar ese contratiempo o ese problema, este es, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Lo mismo. Vamos a hacer del 1, es media, es un kernel de media de 3x3. ¿No? Entonces, ¿cómo funciona la evaluación de kernel por media? Se evalúa elemento por elemento o podemos sacar directamente la media del conjunto de una ventana de 3x3. ¿No? Entonces vamos a evaluar nuevamente un medio por 9, va a ser 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, perdón, un medio con un noveno ya nos va a dar 0 punto algo, ¿no? 0.11, por ejemplo. Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y este es 0.11 porque 1 dividido entre 9 nos va a dar más o menos ese valor. Entonces, digamos, vamos a tener 8.11, ¿no? O algo por el estilo. Entonces, asumiendo de que estamos trabajando con valores íntegros, esto se va a redondear a 8, ¿no? Y de esa forma vamos a tener este valor, ¿no? Ese es el valor del pixelito evaluado por media. Pero, nuevamente, imagínense por tratar de corregir este noise o este ruido de la imagen o este otro, la imagen es como, imagínense, tienen una fotografía recién impresa y le ponen un dedo, ¿no? Como un pulgar y lo hacen borrosa la imagen por tratar de borrar. Pero sin embargo hay otra técnica y este ya es un filtro por mediana. Entonces la evaluación de este filtro por mediana es distinto, ¿no? Nuevamente podemos aplicar una mediana de 3x3, ya no es conocida como kernel, ¿no? Algunos autores pueden decir kernel de 3x3 porque se han acostumbrado a decir que la evaluación va a permitir denominarlas kernel. La evaluación o la generación de una determinada ventana va a ser kernel, así lo menciona Chubieco, ¿no? Sin embargo, vamos a hablar de una ventana de 3x3 por mediana. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a evaluar todos los valores de esta ventana, pero lo que va a calcular es el valor mediana de este conjunto de píxeles, ¿no? ¿Y qué nos va a permitir hacer? Un filtro también de paso bajo, ¿no? También está tratando de homogenizar la imagen, solo que este método va a ser relativamente más provechoso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a atacar bien donde debería atacar, que son los ruidos de la imagen, ¿no? Fíjense, si evaluamos estos 9 elementos y sacamos la mediana de estos 9 elementos para este píxel que es ruido, pues vamos a tener 0. Y obviamente el valor real, lógicamente, debería ser casi 0 porque todos son ceros, ¿no? Y fíjense, aquí tenemos otro ruido, ¿no? Otro pequeño ruido de un 1. Entonces, en realidad este 1 debería ser 9, pero fíjense, ¿qué pasa si aplicamos la mediana para ese? Aplicamos un filtro de paso bajo también, pero con la técnica de mediana. Entonces, la mediana nos va a dar este valor 0, entonces vamos a de alguna forma realizar buenas correcciones a nuestra imagen. Entonces, sí, son distintas, perdón, respondiendo a su consulta, ¿no? Son distintas aplicar la media por la mediana, ¿no? Entonces, nosotros deberíamos, a veces cometemos el error de agarrar, digamos, herdas y darle un clic y no saber qué es lo que pasa, ¿no? Y los dos son filtros de paso bajo, pero o agarrar y irnos a QGIS o irnos a Google Earth Engine y jugar
aplicar los filtros que son de paso bajo, pero el método es distinto. Es generalmente lo que se ajusta. Y también tener en cuenta esto, ¿qué pasaría si aplicamos un kernel de 5x5? ¿No? ¿Cuál es la consecuencia de aplicar un kernel de 5x5? En un kernel de 5x5, digamos, para este píxel se van a evaluar sus píxeles vecinos, ¿no? Entonces ya es este tipo de consideraciones que debemos tener. Perdón, no sé si alguien más tuviera alguna consulta, por favor. Sí, profesor, una consulta. Sí. Hay en las imágenes de radar, ¿verdad? Que lo llaman el efecto Speckle. Mediante filtros, ¿se puede corregirlos? Justamente es algo que vamos a ver ya en la aplicación y necesitamos tener este concepto, ¿no? El speckle es un error de distorsión de radar. Es típico en radar este tipo de distorsiones y este tipo de ajustes es muy común, a diferencia, por ejemplo, de imágenes ópticas, ¿no? En radar es increíblemente necesario aplicar y evaluar qué tipo de filtro vamos a aplicar. Sí, totalmente encaminado a ese sentido, estimado. Teníamos otro señor que quería consultar, por favor, o señorita. Sí, ingeniero, la consulta era la siguiente. Fuera de la mediana, la media, ¿se puede también aplicar otro tipo de filtros, como tal vez un máximo, un mínimo, igual? Sí, y de eso vamos a ver un poquito más adelante, solo que estos filtros, señores, son funciones muy avanzadas, ¿no? Son ecuaciones muy complejas en realidad como para poder evaluarlas y pueden ser de utilidad, pero requieren de mucha profundidad dentro de esta área de procesamiento de imágenes. Por ejemplo, esta es la ecuación de filtro por media que se debe aplicar. Es relativamente una función, si bien se ve grande, tampoco es compleja y demás, pero ya tiene cierto grado de complejidad, ¿no? No es que sea imposible, pero sí existen otro tipo de filtros que van más allá de aplicar uno de 5x5, para un kernel 3x3 y demás, ¿no? Y vamos a ver un poquito más adelante algunos ejemplos que se puedan ilustrar como este, ¿no? Y que son útiles y que se utilizan en realidad, ¿sí? Por favor, ¿alguien alguna otra consulta? Bien, seguimos entonces, por favor, con este punto. Entonces ahora vamos a irnos a estos, estamos revisando, nuevamente recapitulando, estamos revisando todos, o bueno, algunos aspectos generales dentro del procesamiento digital de imágenes, principalmente en los grupos grandes, ¿no? Entonces hablamos, uno de estos grupos grandes es la transformación geométrica, ¿no? Entonces, lo que generalmente busca esta transformación geométrica es, de alguna forma, darle, en nuestra área, en el sentido de teledetección, por ejemplo, que es con un enfoque de generar información geográfica, lo que trata de buscar es darle una ubicación espacial a cada píxel. Y con esa ubicación espacial me refiero a una ubicación en un sistema de referencia y claro que sí, plasmado en un sistema de proyección. Dos cosas distintas, ¿no? Manejar eso. Se trata de buscar eso en un entorno de detección. Entonces, estas correcciones, como bien tal vez habíamos comentado en algún inicio, pueden realizarse a partir de modelos orbitales, a partir de puntos de control y a partir de modelos digitales de elevación y concluyendo con lo que es la ortorrectificación, ¿no? Entonces, es una temática del procesamiento y no simplemente va a ir a esto, ¿no? A buscar estas coordenadas. Muchas veces puede ser también para reducir las distorsiones geométricas. Por ejemplo, ¿qué tal si tenemos una imagen tomada, una imagen que en realidad debería ser cuadrada, pero por lo general está ensanchada en el norte, por ejemplo, ¿no? Y se ve de esta forma y no se ve como un cuadrado. Entonces esta distorsión resulta una distorsión geométrica que puede ser tratada. De hecho, es uno de los tópicos de investigación de los que se dedican al procesamiento, digital de imágenes, sin que tenga que ver teledetección, ¿no?
hay una gran comunidad de personas que se dedica a este tipo de correcciones. ¿Cómo hacemos? ¿Qué funciones matemáticas aplicamos para hacer esta corrección, ¿no? Sin embargo, volviendo a nuestro punto, estas correcciones de modelos orbitales representaban el tipo de corrección geométrica o transformación geométrica mínimo que podíamos realizarlo nosotros, ¿no? Sin embargo, hablando de imágenes radar con alta resolución espacial, alta resolución temporal, grandes características, tanto radar como ópticas, casi la totalidad, digo casi porque la verdad es que no sé si existe alguna imagen hoy en día disponible que no tenga mínimamente esta corrección. Estas correcciones a partir de modelos orbitales, ¿no? Generalmente la recopilación de imágenes satelitales consiste en agarrar una antena y apuntar al satélite y recopilar los datos, ¿no? Entonces, generalmente en esas estaciones que realizan ese trabajo, se están realizando las correcciones geométricas a partir de esos modelos orbitales, ¿no? Entonces, son las mínimas correcciones que toman. Incluso la última versión de la Agencia Espacial Europea, que es la ESA, ya ni siquiera da detalles acerca de cómo ha realizado esta corrección de modelos a través de modelos orbitales, ¿no? Es algo a lo que nadie tiene acceso incluso, ¿no? Nadie podría hacerlo utilizando estas imágenes, las imágenes de la Agencia Espacial Europea, por ejemplo, hablando de Sentinel-2 y Sentinel-1, que son las mejores imágenes a la fecha, ¿no? Sin embargo, lo que sí está todavía un poco habitual y se está trabajando es la corrección a partir de puntos de control, ¿no? Que es más o menos la corrección que algún compañero señalaba en una clase anterior, que se está ejecutando, que se ejecuta, que hay técnicas, que hay cierto vacío tal vez en nuestra área en el tema de teledetección, cierto vacío técnico, ¿no? No tenemos como país un nivel, alguien que nos determine o que nos evalúe el nivel de ajuste que estamos haciendo a nuestras imágenes, ¿no? Y tampoco estamos evaluando las imágenes que ya vienen con esta corrección. Sepan que existen imágenes satelitales que ya vienen con esta corrección. Incluso hay imágenes satelitales que vienen con esta otra corrección, que es a partir de modelos digitales y con rectificación, ¿no? No tenemos, solo nos queda confiar y no estamos evaluando realmente si estas correcciones que se hacen a nivel global están respondiendo bien a un nivel nacional, ¿no? Entonces vamos a tratar de ver un poco más a detalle. Por favor, ¿alguien tuviera alguna consulta hasta ahí? Bueno, entonces, continuando, todas estas imágenes de teledetección capturadas están siempre sujetas a alguna forma de distorsión. Eso tenemos que ser conscientes, ¿no? No podemos ser inconscientes a ellos o reacios a ellos. Y si bien en teledetección, por ejemplo, nosotros, y en su mayoría me incluyo porque somos usuarios de los datos de teledetección, ¿no? Sepan que por debajo hay un mundo grande que está tratando de ver cuál es la mejor forma de reducir estas distorsiones geométricas, ¿no? ¿Qué está pasando píxel por píxel? Entonces, si bien nosotros no podemos estar en esa línea de tendencia de investigar cómo o qué es lo que está pasando y cómo lo mejoramos, tenemos que estar conscientes de qué estamos utilizando, ¿no? Entonces, básicamente lo que se trata o lo que conlleva a estas distorsiones puede ser una perspectiva de la óptica del sensor, un movimiento del mismo sensor a la hora del escaneo, ¿no? La estabilidad de esta plataforma, la latitud, la longitud, el terreno, la curvatura de la pieza y la asociación, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace o se aplica estas transformaciones geométricas? Como todos estamos viendo hasta el momento. A la imagen satelital que tenemos se le aplica una función matemática, ¿no? Y tenemos nuestro resultado. Ese es el principio básico de todas las herramientas de procesamiento digital, ¿no? Entonces, fíjense qué pasa si queremos hacer un tipo ¿no? Un tipo de traslación, es decir, queremos mover nuestra imagen de un lugar a otro, esta será la función que corresponde.
¿Qué pasará si queremos agrandar nuestra imagen? Esta es la función. Cuando ustedes están aplicando dentro de ArcGIS o de cualquier otro programa, ¿qué es lo que están haciendo en realidad? Ejecutando estas funciones, ¿no? Cuando están, alguna vez han debido digitalizar en ArcGIS y estirar una imagen, lo que están aplicando son este tipo de funciones. Y dentro de otro capítulo grande que es restauración de imágenes, y trataron de sintetizar y me preguntaban, ¿hay otro tipo de filtros quizás que no sean simplemente los kernels? Sí hay otros filtros que van más allá honestamente, de mi percepción de matemáticas. Por ejemplo, la transformada de Fourier han debido a algunos experimentar un poco de ese concepto dentro de cálculo, y creo que cálculo 13, si no me equivoco. Entonces, ¿cómo utilizamos este tipo de teorías? Pero una cosa, utilizarlas en imágenes, ¿no? ¿Cuál es el rango de posibilidades y cuáles son los beneficios de aplicar o no este tipo de conocimientos, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, tenemos aquí una imagen de la Luna totalmente fragmentada. Entonces, podemos haber aplicado un filtro por mediana, podemos haber aplicado un filtro por media y el resultado sigue el mismo, ¿no? Pues no ha mejorado nuestra imagen. Entonces, hay otro tipo de operaciones y que también eh, va de gran avance, y no es que se está haciendo recién, no es que existen muchos profesionales que están experimentando este tipo de filtros, digamos. Entonces se calcula, y también tenemos las herramientas, tampoco es una ciencia oculta, ¿no? Se genera la imagen de Fourier a través de la transformada de Fourier. Esto se genera una nueva imagen y se aplica estos resultados obtenidos para de alguna forma mejorar esta imagen o en otras palabras restaurar, y se obtiene este tipo de mejoras, ¿no? Entonces el principio o los principios debajo de esto son totalmente eh, demandan de mucho tiempo, ¿no? De revisión. Entonces, el último puntito, y tal vez tratando de concluir este capítulo de la anterior clase, es el tema de la restauración de imagen, ¿no? Ustedes ya han visto este tipo de ejemplos, y haciendo anterior este ejemplo es a través de una transformada de Fourier, y este ejemplo es pues a través de, si no me equivoco, el de medios vecinos, ¿no? Vecinos medios. Entonces se aplica también, tenemos ahí por ejemplo un error de bandeo dentro de Landsat 7. Entonces en La Paz, por supuesto, en varias regiones del mundo tenemos este tipo de error. Entonces, ¿cómo tratamos de corregir? Se puede, pero aplicando justamente esas técnicas de análisis de píxel por píxel, ¿no? Y fíjense que los resultados son muy, muy prometedores, ¿no? Un punto último, ya terminando, si no me equivoco, no tenemos uno más, pero uno de nuestros últimos puntos en discutir dentro del procesamiento es la segmentación de imágenes, ¿no? La segmentación de imágenes hoy en día, hoy por hoy, se ha convertido en una temática de gran interés. Está en diferentes niveles. En Bolivia no es que nunca hemos hecho segmentación de imágenes, de hecho se ha estado haciendo desde hace un par de años. Sin embargo, en el tema de cómo generar técnicas para hacer segmentaciones es el tema de investigación principal de otros países, ¿no? Nosotros estamos más en aplicar lo que han generado, pero ¿por qué no poder pensar si entendemos cómo funciona píxel por píxel, podríamos proponer nosotros mismos un método de segmentación, o analizar, o de alguna forma mejorar uno de estos métodos, ¿no? Entonces es ahorita un tema de investigación, cómo hacer mejores segmentos y por qué utilizar mejores segmentos, porque hoy en día las imágenes de alta resolución, un problema cuando se quiere hacer cartografía a gran escala es que estas imágenes justamente tienen alta resolución y por tanto tienen variedad de píxeles, ¿no? Entonces la pregunta es cómo agrupamos aquellos píxeles que realmente pertenezcan a una determinada clase. ¿Cómo hacemos una mini clasificación no supervisada? En la clasificación supervisada lo que se hace es se agrupa los píxeles por similitud espectral. Es decir, todo lo que tenga, se parezca espectralmente se va a agrupar, ¿no? Entonces, ¿eso qué nos aseguraría? Nos aseguraría hacer una interpretación mejor, es decir, que cada píxel pertenezca a un objeto. En este caso, cada grupo va a pertenecer a un objeto, como aquí se puede ver, ¿no? Fíjense,
por ejemplo, esta parte del río, ¿no? Entonces, es un objeto, es suelo disperso, entonces fíjense cómo lo ha regionalizado aquí, ¿no? Lo regionaliza y pues agarra todos los píxeles que tienen alta similitud espectral. En diferentes escenarios, ¿cómo funciona esto? Fíjense, ¿no? Entonces, por ejemplo, este píxel, este grupo ya no es un píxel, sino es un grupo, un segmento que agrupa píxeles que tienen alta característica espectral. Entonces, será fácil por ahí seleccionar aquellos píxeles que son, digamos, con un comportamiento similar a lo que es superficie descubierta y tener esa clase, ¿no? Entonces, lo propio en el tema de cuerpos de agua, ¿no? Se puede hacer lo mismo. Entonces, es un elemento de una tendencia de investigación, ¿no? Lo que les decía, generalmente lo que hace es, haciendo un zoom alto, lo que agarra es, tenemos las imágenes satelitales, tenemos el conjunto de píxeles, pues trata de hacer una mini clasificación, agrupar cada una de estas clases, ¿no? Fíjense. Y esta agrupación es denominada objetos, ¿no? Es un objeto ya. Perdón, me estoy equivocando aquí, ¿no? Lo propio aquí. Entonces solo va a ser cuestión de seleccionar todos estos cafés y tendríamos, por ejemplo, las áreas quemadas, podríamos tener, por ejemplo, los espejos de agua, por ejemplo, podemos ver cómo funciona esto con el tema de nevados, ¿no? Todas las aplicabilidades son bastantes, ¿no? Pero como les digo, en un contexto bajo, podemos empezar primero explorando las herramientas que existen y luego poder buscar la perfección acerca de esto. Algo, y creo que ahora sí concluimos, es con la fusión de imágenes, que es otra técnica o otro tópico dentro del procesamiento de imágenes, ¿no? Lo que trata de ser lo que tratamos de hacer en realidad es explotar imágenes con alta resolución, que generalmente tiene una banda pancromática, y recordemos que una imagen o una banda pancromática hace referencia a una imagen en una única escala de grises, ¿no? Es una imagen unibanda que lo que captura es cierta información que nos va a permitir dividir y generar nuevas bandas, ¿no? Es decir, nos va a permitir, por ejemplo, utilizar, imagínense, el caso de Landsat, ¿no? Tenemos bastantes bandas espectrales, pero podemos mejorar la resolución espectral de estas bandas, utilizando una única banda. Y podemos hacer lo mismo, podemos utilizar iconos para mejorar, por ejemplo, Landsat, ¿no? Podemos usar Spot para mejorar, digamos, el Sentinel, por ejemplo, o iconos para mejorar Sentinel, ¿no? Profesor, una pregunta. Si sí, es que por favor. Una segmentación a una imagen esta segmentación se lo hace solamente a nivel horizontal X y Y, o también se puede hacer segmentación a nivel Z. Se puede hacer una segmentación tomando en cuenta la altura, ¿no? El nivel Z. Es posible. De hecho, como le digo, es uno de los tópicos principalmente para el tema de segmentar imágenes LIDAR y segmentar imágenes que nos ofrecen los drones, ¿no? Generalmente ese tipo de aplicaciones se le está dando. Entonces, si hacemos, por ejemplo, la segmentación en una mina, digamos la mina de plata que tenemos en Potosí, podemos hallar los valores volumétricos mediante segmentación. No, creo que ese ya es otro punto. Eso ya podríamos hacer con radar, con interferometría, ¿no? Se podría buscar ese tipo de estudios. No aplicaría tanto, porque lo único que va a hacer es agrupa un conjunto de píxeles que tengan mediciones similares, ¿no? Entonces, ¿se puede medir en Z algo que tenga mediciones similares? Sí, ¿no? Pero no creo que pueda dar. Eso ya es un poco más de interferometría, de radar. Pero vamos a tocar un poco más adelante. Pero no he visto personalmente una aplicación de ese estilo de segmentación. Ingeniero, una consulta. Sí.
Usted mencionó de que podemos mejorar las imágenes mediante fusión, aplicando, por ejemplo, iconos, mejorando a la imagen Sentinel, ¿verdad? Pero esto no afectaría para el análisis de las firmas espectrales, aplicando pues distintos satélites, distintos sensores. Sí, de hecho sí, es totalmente cierto, ¿no? Depende mucho. De que afecta, afecta, es verdad. De hecho, estamos, la medición real la estamos partiendo en 4. Entonces, como estamos partiendo en 4 una medición real, estamos modelando algo, ¿no? Estamos modelando lo que ha modelado la imagen. Entonces, ciertamente puede afectar. De todas formas, la clave y la última palabra la va a tener la evaluación de exactitud temática que se haga al producto que se ha obtenido. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que evaluemos los resultados que hemos obtenido de utilizar una imagen con fusión y una imagen sin función, ¿no? Una imagen original y una imagen con fusión. Entonces, si los resultados son los mismos para nuestra área de estudio, para nuestra región de interés, perfecto, ¿no? El resultado aplica bien. Entonces, ustedes pueden ver en la bibliografía y mucho de esto. Hay muchas evaluaciones y en muchos lugares y para muchas temáticas se ha comprobado de que fusión de imágenes es una buena técnica. Sin embargo, experiencia propia, les comento que he tratado de hacer fusión de imágenes Landsat para el tema de agricultura periurbana y no, los resultados no salían tan buenos, ¿no? Sin embargo, se puede buscar, la palabra final es evaluar los resultados, ¿no? Esa es la verdad, en realidad, creo yo. Profesor, Sí. cuando hablamos de fusión de imágenes, entonces estamos hablando de fusión de bandas y esto nos daría una mayor resolución espectral. Sí. De hecho, sí, de eso estamos hablando. A ver, por favor, voy a tratar de agarrarme aquí. Estamos aquí, ¿no? En fin. De hecho, el principio básico, porque en realidad va un poco más allá de lo que voy a explicar ahora, pero el principio básico es, imagínense que tenemos un píxel de Landsat 8. Es nuestro píxel de 30 por 30 metros. Y por otro lado tenemos nuestra banda pancromática que tiene pixelitos más pequeños, ¿no? De hecho, son 15 por 15, ¿no? 15, cada píxel vale 15, entonces el total va a ser 30. Entonces, estos píxeles, en realidad la información que almacenan estos pancromáticos son términos de brillo y de oscuridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Supongamos que esta es la banda 1 de Landsat, o la banda 2 de Landsat 8, ¿no? Es 30 metros. Y tenemos aquí la pancromática de 15 por 15. ¿Qué es lo que va a hacer? Digamos que este valor era 100, ¿no? Es un caso hipotético y estos valores de luminancia eran, digamos, X, Y y Z. Son números desconocidos, ¿no? Entonces, lo que va a hacer en una fusión es sí va a generar un nuevo píxel, por tanto, una nueva imagen, pero ya partida en 4, pero con ese 100, ¿no? Pero con cierta función de X, 100 con cierta función de Y, 100 con cierta función de cada uno de los valores. Pero en realidad va a ser como casi partir esto, ¿no? De hecho, la ventaja de estas bandas es que la luminosidad que generan permite que sean distintos, ¿no? Que este sea distinto a este píxel y a este y a este. ¿Y qué pasa si aplicamos para la banda PRES, ¿no? Entonces, lo que realmente generamos y obtenemos son unas nuevas imágenes con mejor resolución, pero con información de esa banda, ¿no? Entonces, lo que se ha comprobado es que para la región del RGB, ¿no? Para la vista nuestra, esta aplicación en bastante bibliografía es muy aceptada, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer una mejora de resolución con RGB, aplicando la pancromática es totalmente recomendada, ¿no? Ya el que quieran hacer con otras bandas, por ejemplo, el Near Infrared o el
o lo que es el infrarrojo cercano, ¿no? Habrá que evaluar en realidad, ¿no? Tendríamos que evaluar. Como les digo, he hecho un pequeño testeo y la verdad no he tenido buenos resultados, ¿no? He podido evidenciar que con un RGB, es decir, trabajando solo con estas bandas, solo mejorando la resolución de estas bandas, es magnífico el resultado. Perdón, ¿alguien más tuviera alguna cuestión, por favor? O si no he sido muy claro, pues me vuelven a reiterar. René, una consultita Sí. sobre esto último. ¿Esta fusión, perdón, se hace a cada banda o se puede hacer también a una imagen compuesta? Dentro perdón, tenía entendido que habían realizado, pero de todos modos podemos ver si lo hacemos nosotros, ¿no? Esta fusión de imágenes, las herramientas como ERDAS, como Envy, nos las permiten hacer a todas las bandas de una sola manera, de una sola ejecución, ¿no? A todas las bandas. Pero bueno, se tienen que definir, hay pasos intermedios, ¿no? Pero sí, se pueden hacer a todas. Habrá que evaluar, ¿no? Eso que quede claro, habrá que evaluar que también es aplicar a una u otra, ¿no? Por ejemplo, hay muchos textos que dicen, no, solo se aplica al RGB y por esto, por esto, por esto. Entonces habrá que evaluar. Bueno, entonces creo que seguimos de momento. Si alguien más, por favor, alguna consulta. Bien, entonces, lo siento, pero he tratado de sintetizar lo más posible. Esto es el siguiente capítulo, que es los algoritmos de procesamiento, pero como han podido ver, son pasos mínimos que necesitamos entender para, de alguna forma, empezar a trabajar de forma fluida, ¿no? Entonces, vámonos a empezar. Pueden ver mi presentación, ¿no? Sí, se ve, ingeniero. Gracias. Entonces, vámonos ahorita a esto de los algoritmos de procesamiento digital de imágenes. Entonces, lo que quisiera aquí recalcarles un poco y recordarles es que lo que habíamos estado tal vez conversando en la clase anterior, ¿no? En un contexto de teledetección, esto es lo que nosotros manejamos, o esto es, perdón, lo que nosotros entendemos, ¿no? La parte que dice teledetección. Esto es lo que generalmente encontramos en un libro. Sin embargo, por debajo y para extremados grupos de consulta, digamos, ustedes quieren profundizar el tema de procesamiento de imágenes, van a llegar a un nivel de teledetección en el que necesiten explorar más allá de las correcciones radiométricas que existen, ¿no? Entonces, van a tener que recurrir a bibliografía de procesamiento digital de imágenes o procesamiento de señales digitales, ¿no? Entonces, ¿y cómo lo van a encontrar? Lo van a encontrar en este orden, en este lenguaje, en este contexto, hablando de algoritmos que realizan diferentes tipos de operaciones, ¿no? Entonces, lo que les había estado comentando es que, por ejemplo, el puntual realizará algún tipo de mejoras. El geométrico se utiliza para nuestro contexto, para correcciones geométricas. El local se utiliza para hacer filtros, por ejemplo. El total se va a utilizar para hacer, por ejemplo, la transforma de Fourier, que también es mejora, la algebraica, detección de cambios y demás. Entonces, si algún momento ustedes necesitan o requieren o les interesa profundizar más en cuanto al procesamiento netamente de imágenes satelitales, este es el contexto en el que vamos a trabajar, ¿no? Buscar procesamiento digital de imágenes y buscar las operaciones. Entonces, en ese sentido es que, y bueno, esto como experiencia les comento que cuando estaba en otros cursos, me ponía en este tipo de operaciones y yo en nuestra maestría y en mi contexto de universidad había estado bien entendido de esto, pero no de esto, ¿no? Entonces, por eso un poquito de repaso frente a esta situación y pues para aquellos que quieran explorar, les estoy dejando simplemente la puerta y empiezan a explorar más a lo que ustedes necesiten o puedan hacerlo, ¿no? Entonces vamos a hablar del primer tipo de algoritmo, es el algoritmo de operación puntual, ¿no?
este algoritmo o estos algoritmos en realidad, que son bastantes, pero el grupo de operaciones puntuales, pues toma en cuenta una sola imagen de entrada y una sola imagen de salida, ¿no? ¿Cuál es la característica de este tipo de algoritmos? Es que cada píxel, el procesamiento que se haga a cada píxel, ¿no? Solo va a depender del valor de ese píxel, del nivel de gris que tenga ese píxel, va a depender su salida. No va a depender absolutamente de nada más. No va a depender de sus vecinos ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, debemos entender, por ejemplo, que para empezar a trabajar con este tipo de algoritmos, debemos recordar un poco acerca del histograma, ¿no? Y el histograma, ¿qué va a ser? Va a ser una función de mapeo, que lógicamente, perdón, mapea las posibilidades de los brillos de píxel dentro de una entrada y pues uno de salida que va a tener 256. Eso es un elemento del histograma que vamos a tener que tener muy, muy en cuenta para realizar este tipo de operaciones, ¿no? Y dentro de eso podemos hablar de los lookup tables y otras herramientas que las hemos discutido, ¿no? Las operaciones puntuales en contexto de teledetección, como les había mencionado, pueden tratar o se basan en el tema de mejora de imagen, de contraste, el estiramiento de contraste, las transformaciones de niveles de grises, ¿no? Entonces ya hemos discutido un poco acerca de la contextualización. Entonces ahora vamos a nuevamente evaluar estos algoritmos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos este algoritmo, o perdón, esta imagen, imaginemos que es una imagen que el máximo valor, es decir, su resolución radiométrica es 7, ¿sí? Su máximo valor es 7. En una imagen de 8 bits, el máximo valor es 255, ¿no? Pero en esta imagen estamos diciendo que el máximo valor es 7, ¿no? No hay más tonalidades, ¿no? Y es una imagen de ¿cuántos píxeles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 píxeles por 8 píxeles. Entonces estamos hablando de una imagen muy pequeña. Entonces, una operación puntual nos ha dicho que la característica es que la función que yo le vaya a aplicar a esta imagen, cualquier función que vaya a trabajar a esta imagen, el resultado solo de cada pixelito va a depender de cada píxel. Es decir, el resultado de en la nueva imagen no va a depender de sus vecinos, simplemente de este único valor, ¿no? Entonces, por ejemplo, podemos hablar de uno de estos, de la función inversa que habíamos comentado ya un poco, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el resultado si aplicamos nuestra función inversa? Y para aplicar nuestra función inversa a esta imagen, tendríamos que primero entender qué ecuación le vamos a aplicar para hacer la inversa de esta imagen. Entonces, ¿alguien se acuerda cómo podríamos aplicar la inversa a este raster? Por un punto. Habíamos comentado un poquito acerca de esto. ¿Cuál sería la función inversa? ¿Sería 7 menos 1? Muy cerca, muchas gracias, estimado Fernando. Sí, de hecho sería la función inversa, en realidad, al fin, va a ser el valor máximo, es decir, la imagen inversa, podemos poner la I inversa, va a ser igual al valor máximo, ¿no? Menos la imagen original, ¿no? La imagen original. Y eso nos va a dar, en realidad, la nueva imagen inversa, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, cumple con el requisito que nos decía. Muchas veces le estoy anotando antes que sí. Pero sí, volviendo al punto, si se dan cuenta, sí, esto cumple que este píxel solo va a ser afectado por ese píxel, pues así va a ser, porque este valor 7, ¿no? Se va a restar con cada uno de los píxeles de forma individual, ¿no? El píxel 1 no tiene nada que ver con sus vecinos, no lo va a alterar en lo absoluto, ¿no? Entonces va a ser 7 menos 0, entonces, ¿qué es lo que vamos a construir?
no sé si aquí tengo, es justamente esta imagen final, ¿no? Va a ser la imagen inicial, pero, perdón, a 7 menos la imagen de entrada, ¿no? Donde aquel, por ejemplo, que valía 0, ahora va a valer 7, ¿no? Y aquel que valía 7, pues va a valer 0, ¿no? Entonces, aplicando esto, tal vez generando la matriz, aquí arriba lo voy a hacer, por favor. Esto va a ser 7, ¿no? Todos los que son ceros van a ser 7. Se hace un cálculo individual y si se dan cuenta la función, esta función se está aplicando a cada uno de los píxeles. Entonces sí, cada píxel depende del valor de entrada que tenga, ¿no? Algo así quedará en un inicio, ¿no? Y luego en vez de 1 va a ser 7 menos 1, 6, ¿no? Entonces se está calculando de esa forma la inversa. Y bueno, puede ser esto más allá de aplicar una simple inversa y hacer el stretching, ¿no? Ya habíamos visto que para hacer el stretching también se aplica una función. Sin embargo, quizá este es un ejemplo más complejo, pero también trata de una operación puntual, pues, porque lo único que se evalúa es el píxel. El dato de entrada es el único que va a depender, que va a ser la variable que va a definir el dato de salida, ¿no? Se dan cuenta aquí nuestra variable es el dato de entrada, lo único, ¿no? No van a interferir los demás píxeles. Bueno, pasemos a la siguiente operación de forma tal vez fugaz. Dentro de la siguiente operación tenemos la operación geométrica. Esta es una operación que a diferencia de las operaciones puntuales, lo que trata es de trabajar sobre las coordenadas, sobre los píxeles, ¿no? Sobre la posición de cada uno de los píxeles como habíamos antecedido, ¿no? Entonces, por ejemplo, son operaciones que nos van a permitir de alguna forma hacer el cambio de la posición geométrica, la forma, las coordenadas de la imagen, ¿no? A veces es conocida como la transformación geométrica. Generalmente en el contexto en el que estamos, estas operaciones geométricas son, como habíamos iniciado diciendo, son para realizar las correcciones geométricas o las distorsiones geométricas que se generan a partir, ya hemos dicho, ¿no? De la estabilidad del sensor, del tema de visualización que puede generar la óptica o el lente del sensor, perdón. Entonces, ¿cómo se trabaja esto? Al igual que todos los algoritmos que hemos estado viendo, aplicando una función, ¿no? Una función. Entonces, por ejemplo, fíjense, ¿qué pasa si aplicamos esta función acá? ¿No? Donde X va a ser el valor de salida y X' va a ser el valor inicial del píxel, ¿no? ¿Qué pasa si aplicamos esta función? Y en realidad, como les había estado comentando, estos son los elementos que nosotros ejecutamos cada vez que estamos trabajando en nuestro ArcGIS. Algún elemento a tener en cuenta dentro de hacer una operación geométrica es lo siguiente. Por favor, aquí presten atención a esta imagen, ¿no? Que señalo con mi flecha. Dentro del procesamiento digital de imágenes, este es el formato que manejan los softwares, ¿no? De eje X y de eje Y, ¿no? Dentro del eje X, este es el origen, ¿no? Y dentro del eje Y, este es el origen, ¿no? Entonces, esto puede ir en este sentido. De hecho, es así como se considera una imagen, ¿no? Entonces, esto puede ir de menos, ¿no? A más. Ese es el punto origen. Entonces, la coordenada 1, 1 de la matriz será esta, ¿no? Y la coordenada XY, ¿no? Será esta, ¿no? La coordenada, por ejemplo, 2, 2, 2 será esta, el píxel, ¿no? La ubicación del 2, 2. ¿Sí? Esto es importante a tener en cuenta. ¿Por qué?
porque cuando nosotros apliquemos y trabajemos dentro del procesamiento de nuestras imágenes, ahí vamos a ver diferentes valores y vamos a tener que entender qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Oh, disculpa. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasará si nosotros aplicamos una función que no sea tan simple como esta, ¿no? ¿Qué pasará si aplicamos funciones tal vez un poco más complejas y como generalmente se conocen, ecuaciones mínimamente, utilizar una ecuación lineal de primer grado, ¿no? Entonces, para utilizar, por ejemplo, este tipo de ecuaciones, y esto nos va a resultar importante, entender y saber cuántos puntos de control mínimamente necesitaré si estoy utilizando una función lineal, por tanto, de primer grado, ¿no? ¿Cuántos puntos necesitaré si utilizo una función más compleja, una función de segundo grado? ¿Cuántos puntos voy a necesitar en función a la función matemática que yo esté aplicando para realizar mi determinada corrección geométrica, ¿no? Otro punto a evaluar es que si con esa función estoy cumpliendo la corrección o estoy reduciendo aquella distorsión geométrica que es de mi interés, ¿no? Entonces, por ahí va a ser importante entender un poco de esto, ¿no? Para definir mínimamente. Lógicamente, como les estaba comentando, por ejemplo, Estados Unidos ya tiene normado esto, ¿no? De hecho, ya tiene bastante avance, ¿no? En nuestro caso no es el mismo, pero podemos utilizar ese tipo de estándares para realizar nuestras correcciones, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa, por ejemplo, para una imagen. Nuevamente, una imagen recontra pequeña, una imagen de 8×8, y bueno, esta imagen, ¿qué pasa? Está bien, voy a aplicar esta función. La función simple que es el que trata del cambio de escala. ¿Qué es lo que voy a lograr obtener si aplico esta función, ¿no? Hemos dicho que el valor de coordenada de salida, ¿no? va a estar en función al valor de coordenada de entrada, digamos, ¿no? Por un coeficiente. Este valor puede ser cualquiera, ¿no? Es una variable, de hecho, ¿no? Para y pasa lo propio, ¿no? Tenemos el valor de y, la posición, va a ser ¿no? Función del y de entrada por un coeficiente. Ahora, si dan cuenta, tenemos dos coeficientes y tenemos dos ecuaciones, ¿no? Entonces, por ahí podríamos encontrar, aplicando mínimos cuadrados, sí podríamos encontrar la solución. De hecho, es la forma en la que se realiza el asunto, ¿no? Pero bueno, vamos a nosotros poner el ejemplo de que hemos encontrado, y este es 2, ¿no? Y hemos encontrado este y este es 2, ¿no? Recordamos lo siguiente. Recordamos que el origen está en este sector de la imagen, no está, generalmente, digamos, en matemáticas, nuestro origen está aquí, ¿no? Este es nuestro origen. Pero en una imagen satelital, este es el origen, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo. Entonces, trazamos de alguna forma nuestro eje, ¿no? Y lo que hacemos es, ya tenemos, este es el punto 0, 0, aquí está el 1, este sería el 2, 3, 4, ¿no? Lo propio aquí, 1, 2, 3, 4, y hasta llegar a la posición 8 y hasta llegar a la posición 8. Entonces, ¿qué pasa si aplicamos esta función que en teoría debería agrandar nuestra imagen? Es lo que nos dice la teoría, ¿no? La teoría nos dice, de hecho está esto en Chubieco, si no me equivoco, nos dice que si aplicas esta función vas a agrandar tu imagen. Entonces, el primer paso dentro de aplicar cualquier operación geométrica, el primer caso va a ser calcular el tamaño de salida de la nueva imagen. Siempre va a ser uno de los primeros objetivos, ¿no? Entonces, si entendemos que está multiplicando por 2, entonces 2 por 8, vamos a tener 16, 2 por 8, 16, y entonces vamos a tener una imagen de 16 por 16, está calculado el asunto, ¿no? Pero ahora vamos a ver y aplicar esta fórmula, esta pequeña fórmula, para ver si podemos agrandar nuestra imagen como nos ha dicho que podemos agrandar, ¿no? Entonces, fíjense, el X nuevo
Fíjense, el X nuevo. En este caso, este es nuestro X y este es nuestro Y, ¿no? Le estoy poniendo prima para que nos demos cuenta que es el de entrada, lo que teníamos, ¿no? Entonces, en este caso, el X nuevo va a ser igual a 2 veces el X prima. Entonces, vámonos aquí, ¿no? Primero, vamos a construir nuestra celda, nada más que nuestra celda, ¿no? Celda 1, celda 2, celda 3, celda 4, celda 5. Si dan cuenta, estos son celdas, ¿no? Celda 1, perdón, fila 1, columna 2, columna 3, columna 4, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4. ¿No? Entonces estamos viendo que el X2, es decir, el primer X, porque estamos hablando de del 1, ¿no? En X va a ser igual al X inicial por 2, ¿no? Entonces, en esa misma escala de este mismo píxel, porque estamos hablando de la misma imagen, ¿no? Esto va a ser igual, ya no va a ocupar un campo simplemente de máximo al 1, ¿no? El X1 valía X1, valía 1. Entonces, en esto, aplicando esta función para agrandar esta imagen, vamos a tener que esto va a ser 2 por 1. ¿Y qué quiere decir? Esta es la posición 1, no olviden, la posición, esta es nuestra imagen de salida, aquí abajo. Estoy haciendo la imagen de salida. Esta es la posición 1 y esta es la posición 2. Entonces dice que está hasta la posición 2, ¿no? Y en Y pues es lo mismo, pasa lo mismo, es el mismo Y1, en Y tenemos esto, el 1, ¿no? Multiplicado por 2, ¿no? Y 1 por 2 va a ser 2, entonces también va a llegar hasta aquí. Entonces fíjense que el píxel va a llegar en toda esta área, ¿no? Y está agranando el píxel, sí está agranando, pero si se dan cuenta el valor va a seguir siendo el mismo para todos. Lo único que está haciendo es que está ocupando más área, ¿no? Ahora, el cómo se reparte este valor también es tema de investigación, ¿no? ¿Cómo hacemos para repartir este valor? Directamente agarramos 0 y dividimos entre 4 y como es 4, a todos se le asigna 0. Sí, no. Ese es un tema de investigación igual profunda dentro del procesamiento de imágenes. Lógicamente, los programas lo hacen de una forma en el contexto que estén trabajando. Si estamos hablando de teledetección, ya saben que tal vez es mejor utilizar el vecino más próximo. Y con vecino más próximo me refiero al valor más próximo, ¿no? Entonces, este sería nuestro primer nuevo píxel. Este sería nuestro X calculado con nuestro Y, ¿no? En la posición, esta es la primera posición, sí, pero sabemos que la primera posición ocupa 2 casillas de cada uno. ¿Qué pasa con la siguiente, con la 2? Pues vamos a evaluar, por ejemplo. X igual a 2 por 2. Entonces, 2 por 2 es 4. Entonces ya llega hasta 4 casillas, ¿no? No se olviden que este es nuestro origen. Entonces, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces ya sabemos que en X va a llegar hasta aquí, ¿no? ¿Y qué pasa en Y? Pasa lo propio, ¿no? 2 por 2, 4. Y en Y también va a llegar hasta mucho más abajo, ¿no? 4. Y ya tendremos un píxel todavía más grande. Estamos hablando de este, ¿no? De este píxel. ¿Y qué va a pasar con estos valores? ¿Qué valores le voy a poner? ¿No? ¿Cómo va a trabajar el algoritmo en realidad? ¿No? Entonces, como les digo, eso es un poco más complejo de lo evidente, pero en teoría, en los softwares convencionales lo que va a hacer es va a rellenar los valores en función al vecino más propio, ¿no? Entonces, sepan que si bien el tema solo es geométrico, también se altera de alguna forma el valor de la imagen al realizar una corrección geométrica. Es decir, cualquier corrección geométrica y que yo aplique no me va a asegurar que mis valores de píxeles se mantengan, ¿no? Entonces, por ahí es un punto importante en el sentido de muchas veces se hacía correcciones geométricas a las imágenes que ya tenían corrección geométrica, ¿no? Entonces, ¿eso va a alterar el valor del píxel? Sí, sí va a alterar el valor del píxel. Y lógicamente crece la imagen, ¿no? Va a crecer a un nivel de 16 por 16.
Si tuvieran alguna consulta. Una consulta al punto, por favor, alguno de ustedes me puede responder. ¿Han hecho la corrección en base a los puntos de control? Sí, lo hicimos en base a puntos de control. Ah, perfecto. Y también utilizaron la corrección en AdCore, ¿no? No. Sí, también hemos realizado corrección atmosférica en ADCORE. Ya. Les recapitulo un poco. Como ustedes han realizado la corrección basada en puntos de control, tal vez podemos ver algunos puntos de forma general, ¿no? Fortalecer sobre todo el punto de cuántos puntos serán necesarios, por qué el R cuadrado tiene que ser menor a 1, digamos, algunas cosas podemos hacerlo de forma rápida y pararnos en algunas. Sin embargo, ya han hecho una corrección geométrica. Hacer otra corrección atmosférica utilizando el AdCore, también han hecho una corrección geométrica. El AdCore permite hacer una corrección geométrica. De hecho, estoy casi seguro que si bien el objetivo era hacer la corrección atmosférica, por debajo estaban haciendo también su corrección geométrica, que es prácticamente la ortorrectificación, ¿no? Donde voy a utilizar un D. Bien, de todas formas vamos a pararnos donde ustedes gusten pararse para reforzar un poco. Entonces, continúo por favor la operación puntual. Vencida, ahora vamos a hablar de las operaciones locales, ¿no? Entonces, estas debemos recordar, tal vez, empezar recordando que la operación puntual, pues, está en función a... La operación puntual, pues, está en función a su valor de entrada. El píxel que entra depende, va a ser preponderante para tener el valor de salida, ¿no? La función que se aplica píxel por píxel. De eso trata una operación local. Entonces, ¿qué pasa de eso trata una operación puntual? ¿Y qué pasa en el tema de una local? ¿No? Hay mucha similitud. En una local no solo va a depender el píxel de salida, no va a depender solo de su propio valor, sino que va a depender de los valores de sus píxeles vecinos, ¿no? Es decir, los píxeles vecinos van a influir en el valor del único píxel, ¿no? Ese es el ejemplo que habíamos dado dentro de los filtros que hemos charlado un poco, ¿no? Entonces, en el contexto de percepción remota, estas operaciones son empleadas principalmente para el tema de la aplicación de filtros a una imagen, ¿no? Los filtros, los famosos filtros que hemos estado hablando. Estos filtros pueden ser filtros de paso alto. En términos simples, aquellos de paso alto van a permitir reforzar el contraste, contrastar una imagen. En términos quizá un poco más profundos, lo que van a hacer los filtros de paso alto es reducir la amplitud de las frecuencias bajas, ¿no? Por otro lado, los filtros de paso bajo, lo que van a hacer en términos sencillos, suavizar el contraste, ¿no? Opacar un poco la imagen. Entonces, nuevamente, ya lo contextualizamos como una operación local, por ejemplo, y ya entendiendo de qué es una operación local. En una operación local hemos dicho que va a ser una operación en la que el píxel al que se le va a aplicar la función va a depender de los valores de sus vecinos, ¿no? El valor de entrada va a depender, el valor de salida no solo depende del píxel, sino va a depender de los píxeles vecinos. ¿Y cuál es uno de estos ejemplos? Por ejemplo, el filtro por mediana que hemos hecho. El filtro por media será una operación local. Una consulta ahí, el que quiera participar, por favor. Habíamos hablado de dos filtros, ¿no? Del filtro por media y el filtro por mediana. Estamos diciendo que el filtro por mediana resulta una operación local, porque una operación local no solo no solo va a afectar al píxel, el píxel de salida no solo va a estar influenciado por el valor de entrada, sino por el valor de entrada de los píxeles vecinos. Entonces, en ese contexto, el filtro por mediana, el kernel de 3x3, el kernel de 5x5, ¿será una operación local o será una operación puntual?
Ambos son locales porque ambos alteran al valor digital de los vecinos. Exactamente, ¿no? Ambos son locales, de forma local. Entonces habíamos dicho que, muchas gracias, habíamos dicho que el filtro por mediana, ¿no? Lo que en este caso trata de hacer es, y el filtro de paso bajo, en este caso, lo que trata de hacer es mantenerse justamente con las frecuencias bajas, ¿no? Dicho de otro modo, lo que quiere hacer es reducir la amplitud de las frecuencias altas, o dicho de otro modo, y tal vez más sensible, lo que trata de hacer es homogenizar la imagen. Entonces, fíjense, esta es una fotografía. ¿Qué pasa si aplicamos un filtro por mediana, digamos, ya no a esta escala, a una escala totalmente pequeña, sino a una escala más grande, o una imagen más grande, mejor dicho? Este es el resultado que medianamente vamos a obtener, ¿no? Ahora, dentro de lo conversado, y tal vez aprovechando el ejemplo de lo que hemos charlado un poco, además de este filtro, ¿se recuerdan que les había comentado el tema de segmentación de imágenes? Es un tópico de teledetección. ¿Por qué? Porque lo que trata de hacer es agrupar píxeles con similitud espectral, ¿no? Entonces, sí, estos tipos de filtros también son utilizados para segmentación, porque lo que está haciendo, fíjense, que la mayoría de lo que está en negro lo está tratando de agrupar en un solo negro, está tratando de reducir el contraste, y en realidad uno de los principios de la segmentación de imágenes es ese, reducir el contraste, ¿no? Lógicamente que va más allá de eso, ¿no? Entonces vamos a hablar de otro operador local, ¿no? En este caso hemos dicho que hay uno de paso bajo, ¿no? Que lo que nos va a tratar de hacer es reducir la amplitud de las frecuencias altas, ¿no? Y tratar de homogenizar la imagen. Vamos a hablar de otro operador local. Dentro de este otro operador, y al igual que todos los que estamos presentando, hablamos de un operador que nos permite hacer la detección de bordes, ¿no? Y estos operadores o estos algoritmos que permiten hacer detección de bordes son aquellos que se conocen como los filtros de paso alto, ¿no? Y recordando que eran los filtros de paso alto, los filtros de paso alto son los que reducen la amplitud de baja frecuencia, pero contrastan o realzan la alta frecuencia, ¿no? Entonces, recordando nuestro grafiquito, ¿no? Tenemos una onda y tenemos esto, ¿no? ¿Qué quiere decir? Estos son los de alta frecuencia, los pequeñitos, ¿no? Y este largo, grande, es el de baja frecuencia. Pues lo que va a hacer esto es tratar de realzar mucho más, tal vez exagerado un poco, pero va a tratar de realzar mucho más esta frecuencia, ¿no? La frecuencia alta, va a tratar de realzar de alguna forma, ¿no? Entonces, fíjense para qué nos sirve y cómo más o menos lo aplicaríamos. Lógicamente, planteamos, digamos, nuevamente una imagen, ¿no? Entonces, una imagen que va, digamos, de valores de 0 a 9, ¿sí? De 0 a 9 son los valores de nuestra imagen. Entonces, dentro de esta imagen de 1, 2, 3, 4, de 8 por 8, ¿no? Fíjense, 9 tendría que ser blanco, justamente está en tonos blancos, y 0 debería ser un tono oscuro y justamente está, como es 2, está cerca al 0 y está medio gris, ¿no? Entonces, esta es nuestra imagen. Estamos viendo la imagen tanto con sus valores como visualmente, es nuestra imagen. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera, digamos, de alguna forma delimitar algún borde? Quisiera tal vez delimitar el borde derecho, tal vez el borde izquierdo, tal vez el borde superior, tal vez el borde inferior, ¿no? ¿Qué tal si yo quiero detectar un borde, ¿no? Estoy haciendo un análisis, por ejemplo, de detección. Esto se aplica, por ejemplo, en el tema de áreas urbanas, ¿no? O en el tema de delimitación de caudales de ríos u otros tipos de aplicaciones, ¿no? Sobre todo he visto para el tema de urbanos, para generar, por ejemplo, los caminos de una sola vez, para generar límites de una sola vez. Entonces, ¿qué pasa si yo
quiero eso, quiero esta imagen, encontrar el borde derecho superior, el borde derecho, el borde superior, el borde inferior, o todos los bordes, ¿no? Pues aquí les planteo un pequeño ejemplo de aplicar un pequeño filtro de este tipo, ¿no? De 1, 0 y 1. Normalmente hemos aplicado los kernels de 3x3, ¿no? Ventanas de 3x3. Aquí estamos aplicando una única ventana de 1x3, ¿no? Esta es nuestra ventanita. Entonces, bajo el mismo criterio que hemos aplicado, aplicamos esta ventana a cada uno de los píxeles, ¿no? Entonces, por lo general, dentro del procesamiento de imágenes, cuando ustedes apliquen estas ventanas a este borde, a esta primera imagen, fíjense que lo que tienen que hacer es, este se va al medio, ¿no? Como en el caso anterior, y este se va al lateral. Entonces, el -1 debería estar aquí y el 1 aquí. Pero si se dan cuenta, no hay imagen, no hay píxel aquí. Entonces, por lo general, eso el software va a definir qué valor le va a poner, ¿no? Y por ahí tal vez alguna de ustedes ha explorado un poco en los softwares y el problema de bordes de una imagen, ¿no? Y por eso en ArcGIS a veces se la recortaba o en Erdas, ¿no? Pero ¿por qué pasaba? Por este tipo de cosas, ¿no? Y cuando esté en el borde requiere un tratamiento especial, ¿no? Y va a depender del programa que se esté utilizando. Pero bien, vamos a analizar este valor, que es el siguiente para nuestro caso, ¿no? Entonces 9, se compara el -1 por esto, -9, 0 por 9 va a ser 0, y 1 por 9 va a ser 9. Entonces -9 más 9, 0. Todos son 9, sí, se va a cumplir eso con todos los valores, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el siguiente? Lo propio. Vamos a tener 0. ¿En qué situación vamos a tener un valor? En este. Y si se dan cuenta, está 4 aquí y 4 abajo. Entonces vamos a ver 4 aquí, 4 abajo. Fíjense que este valor era 2, ¿no? Entonces vamos a aplicar la ventana, ¿no? De nuestro filtro, y esto sería por -1, por 0 y por... perdón. Creo que estoy todavía mal. Por -1, ¿no? Entonces -1 por 2 va a ser -2, 0, y esto va a ser 2, ¿no? Entonces va a ser 0 también. Estamos hablando de este valor, ¿no? Perdón, me confundí. Entonces ahora vamos a hacer este valor. Vamos a hacer esta ventana, ¿no? Y para esta ventana, para este valor, para este 2, es 0, -1 y 1, ¿no? Entonces 2 por -1, menos 2, ¿no? 2 por 0, 0, y 1 por 9, 9. Entonces -2 con más 9 nos va a dar 7, ¿no? Entonces, fíjense, este es el 7 y, bueno, calculando los demás píxeles nos va a dar estos valores, vamos a hacer los que vamos a obtener. Entonces, si aplicamos nosotros esta ventana a nuestra imagen, este filtro a nuestra imagen, lo que vamos a obtener es el borde lateral derecho. ¿Y cómo obtendremos el borde lateral izquierdo? ¿Qué tipo de filtro tendremos que aplicar? Entonces esto lógicamente se piensa aplicando o planteando una pequeña ecuación y resolviéndola, pero van a entender que nosotros también tenemos valores ya recomendados para evitarnos todo ese planteamiento y esa prueba, ¿no? Entonces, como les digo, es un tema de investigación, sí, eso es evidente, pero también tenemos valores predeterminados. ¿Qué pasa si cambiáramos el orden? Es decir, que le ponemos 1, 0 y -1. Entonces, ¿qué lugar detectaremos? ¿Qué borde vamos a hablar? Si este nos ha servido para hacer el borde derecho, este nos servirá para el borde izquierdo, ¿no? Es la pregunta. ¿Y cuál nos servirá para detectar el borde derecho? ¿No? ¿Qué tipo de filtro debería aplicar para detectar el borde derecho? Imagínense, yo estoy queriendo hacer los bordes para definir el área urbana, digamos, de mi ciudad, con imágenes de drones, ¿no? Porque tenemos esas imágenes, pero lo que no queremos hacer es digitalizar, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo hago esto? Entonces, ¿qué filtro debería aplicar para encontrar el límite superior de este objeto, en este caso, del cuadrado negro, ¿no? Entonces, pueden probar con este filtro, por ejemplo, ¿no? ¿Qué nos va a permitir?
Si aplican este tipo de filtro, ¿cuál será la diferencia? Si aplican este tipo de filtro, ¿cuál será la diferencia? ¿No? Entonces podemos aplicar este, por ejemplo. Entonces, si este nos ha dado derecha, este nos dará izquierda, probemos. Entonces, este es el límite, si se dan cuenta, ¿no? Lo que uno se distingue del otro. Entonces, yo quiero hallar el borde derecho de este punto. Entonces, voy a analizar el 2, ¿no? Me agazo el cuadradito, el 2, el píxel 2. Entonces, voy a analizarlo, sería 1 positivo. Entonces, 9 por 1, 9. 9 por, o 0 por 2, 2. Y es menos 1 por 2, 2, ¿no? Entonces, menos 2 y 9, 7, ¿no? Entonces, ¿qué estaría? ¿Qué número es el 3? 1, 2, 3. Entonces, este va a ser 7. Y si se dan cuenta y aplican la operación, lo que voy a hallar, o voy a resaltar es el borde derecho, el borde izquierdo en este caso, ¿no? El lateral izquierdo. Entonces, ¿qué filtro aplicaré para hallar el lateral derecho? Y de esa forma ustedes, y esto es haciendo un gran zoom, ¿no? Pero de esa forma ustedes pueden hallar los bordes de este cuadrado, por ejemplo. Imagínense que esto es una edificación y quieren hallar los bordes de esto, entonces podrían aplicar o analizar qué tipo de filtro pueden utilizar. Perdón, consultas ahí. Ahora vamos a hablar de una operación total, ¿no? Entonces, dentro de esta operación total, vamos a recordar también un poco la operación local. Hemos dicho que influye los píxeles vecinos, ¿no? ¿Cuál va a ser la diferencia con la operación total? Si bien en la operación local influyen los vecinos cercanos porque se analizan y van a determinar el valor de salida de cada píxel, en la operación total van a influir la totalidad de los valores de la imagen. No solamente los vecinos, sino toda la imagen. Incluso píxeles que se encuentren aquí van a influenciar los valores de esta imagen, ¿no? Entonces, píxeles que se encuentren aquí van a influenciar los valores de esta salida. Entonces, fíjense, por ejemplo, aplicando esa transformada de Fourier, ¿no? O sea, todos los píxeles son evaluados para generar esta nueva imagen, ¿no? Y este otro producto. Entonces, todos estos valores se les aplica, se les complementa a esta imagen, ¿para qué? Para mejorar esta imagen. Es un tipo de operación, ¿no? Absolutamente todos los valores entran en juego y generan una nueva función, todos los valores. Esa función, si esta imagen fuera un poco más grande, va a ser distinta, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen que entrar todos los píxeles dentro de esa imagen. Entonces, la famosa transformación de Fourier son métodos de procesamiento sí un poco más complejos, ¿no? Entonces vamos a hablar ya finalmente, para concluir esta etapa, si no me equivoco, de la operación algebraica. Entonces, una operación, vamos a recordar la operación puntual para diferenciar la algebraica. La operación puntual toma en cuenta solo una imagen de entrada, pero el píxel está en función solamente a su valor para el píxel de salida, ¿no? El píxel de salida solo está en función al píxel de entrada. No tiene nada que ver con los píxeles vecinos ni con la total. Sin embargo, la diferencia en una operación algebraica es que absolutamente es lo mismo, es decir, es una operación puntual, pero una operación puntual que trata de al menos dos o más imágenes. He ahí la diferencia, ¿no? Si bien esta solo trata una imagen y solo trabaja en función a su imagen, ¿no? En una operación algebraica, pues es básicamente una operación puntual que trabaja con dos imágenes. De eso trata una operación algebraica, ¿no? Hablando y yéndonos a nuestra área en percepción remota o en teledetección, existen muchas aplicaciones algebraicas desde en términos general para el monitoreo de distribución o distribución de especies vegetales o animales y demás, como también para el tema de proyectos que se enfoquen en la detección de cambios, ¿no? La detección de cambios.
a través de imágenes, por ejemplo, la evaluación de series de tiempo, la corrección de los ruidos en algunas imágenes, es posible también, y otras más. Entonces, por ejemplo, aquí les presento un pequeño ejemplo en el que he logrado participar. Por ejemplo, queríamos evaluar las áreas degradadas de bosque, ¿no? Entonces, y queríamos ver cuáles áreas se han degradado y cuáles se han deforestado, cuáles se han perdido. Entonces, encontramos, por ejemplo, que en el periodo junio-julio tenemos este resultado, en el periodo julio-agosto tenemos ese resultado y en el periodo agosto-septiembre tenemos este resultado. Es decir, en este periodo mucho no ha cambiado. En este sí, en este sí. Sin embargo, si bien se logra observar que sí, evidentemente los píxeles rojos dicen que sí ha cambiado y los píxeles blancos que no ha cambiado y los verdes que un cambio moderado, que puede responder a la fenología de la vegetación, ¿no? Entonces, si bien tenemos un pequeño pantallazo, podemos aplicar algunas funciones. Podemos aplicar algunas funciones que nos permitan de alguna forma realzar, ¿no? Entonces, fíjense, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Que correspondía al periodo de junio-julio. Ha sido posible aplicar una pequeña función que resulta una operación algebraica, ¿no? En la que se evalúan píxeles, pero de dos imágenes, ¿no? Justamente eso, se aplica una función lineal, digamos, para de alguna forma contrastar este resultado y que sea más entendible y que luego eso pueda resultar a entender qué se ha deforestado y qué se ha degradado, ¿no? Porque si se fijan esta es la real, ¿no? La imagen real. Entonces fíjense que en junio aquí esto era bosque, pero el mes de julio todo se ha deforestado, ¿no? Y lógicamente, fíjense, si aquí se abre camino, si aquí se ha abierto un cultivo, ¿no? Perdón, ya no recuerdo qué se llaman, es cortaviento, cortinas rompeviento y demás, van a seguir siendo bosque, pero ya es un bosque degradado, ¿no? Es un bosque en el que ya hay intervención urbana, ya se ha hecho un corte del sistema ecológico del bosque, ¿no? Entonces, si bien sigue manteniéndose estas cortinas, ya se está hablando de bosque degradado, ¿no? Y es justamente eso. Fíjense aquí, miren este sector, que era un bosque relativamente bueno. Fíjense que aquí hay caminos, ¿no? Pequeñas entradas. Entonces, sí, lógicamente ya estamos hablando de un bosque degradado en este sector, ¿no? Y las cortinas rompevientos no son nada más que bosque degradado. Es una forma de aplicación de estas operaciones algebraicas. Bien, y yo les voy a facilitar este documento para que tengan tal vez una pequeña guía de elaboración de las prácticas que vayan a realizar y que tal vez de alguna forma sintetice algunos pasos que podamos hacer o desarrollar. Entonces, entendido dos cosas, ¿no? Que queremos avanzar y segundo que muchos es la primera vez que estamos viendo de teledetección. Encima de eso vamos a tener este complemento, ¿no? Entonces, lo que les voy a facilitar es esto para que den ese seguimiento. Sin embargo, en esta etapa creo que podríamos empezar la forma de trabajo va a ser, yo voy a desarrollar, digamos, las actividades que están aquí, lo que les voy a socializar. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar haciendo, quizá para muchos, una descarga de imágenes satelitales. Para aquellos que ya han realizado esta descarga N veces, también les tengo un par de sorpresas, por ejemplo, o más que sorpresas, elementos para evaluar, para aquellos que ya están totalmente avanzados, ¿no? Por ejemplo, podrían leer un poco más acerca del nivel de procesamiento 1, ¿no? Es un poco que les pido, ¿no? Por ejemplo, son actividades que les estoy pidiendo. Les estoy pidiendo que tengan este nivel y qué conlleva tener ese nivel, ¿no? Y qué es ese nivel, es decir, alguien va a poder explorar en ese sentido, ¿no? Para aquellos que están empezando lo propio, ¿no? Van a poder explorar y sobre todo van a ver desde un inicio cómo podríamos no realizar mejor descarga, sino realizar una descarga más consciente de las imágenes, ¿no?
tomando muchos cuidados, en realidad, y criterios que pueden servir para definir nuestros productos. Entonces, lógicamente, les sumo una pequeña descripción, ¿no? Y pueden dar seguimiento a esta guía si algunos quisieran sintetizar las grabaciones. Por otro lado, en todo esto y en todas estas descripciones que les agrego, también hay requerimientos. Por ejemplo, al finalizar, por ejemplo, quiero voy a solicitar cómo buscar estas imágenes con cierto porcentaje de cobertura, qué características deben tener estas imágenes, ¿no? Cuál es la diferencia entre este y este sensor, ¿no? Y una última tarea en este sentido, de realizar la descarga, digamos, de una imagen Sentinel-2. Debe ser de cualquier fecha, debe contar cierto porcentaje y debe tener este nivel de procesamiento. Acerca del nivel de procesamiento de imágenes, vamos a discutir bastante, porque esto va a definir el tipo de corrección que nosotros debamos aplicar a una imagen satelital. Entonces, nuevamente, para aquellos que ya han hecho este ejercicio varias veces, pues no está mal fortalecer este tipo de cosas, y para aquellos que están realizando también empiecen a explorar un poco esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, les pido qué es el nivel 1 de la imagen de Landsat 8, por ejemplo. Entonces, para eso les recomiendo que primero lean que está en español, ¿no? Luego pueden pasarse a que está en inglés, ¿no? Y luego pueden pasarse también a que está también en inglés, pero está en la página, ¿no? Entonces, le pueden dar una lectura focalizando lo que se les insinúa, ¿no? Acerca de los niveles de procesamiento. Y bueno, viene acompañado esta primera parte de esta bibliografía. Sin embargo, la plataforma que les voy a presentar para esta sección es una plataforma que se encuentra en un término medio, ¿no? Nos permite acceder a visualizar gran variedad de imágenes satelitales, y nos permite tener también buena cantidad de estas imágenes con los formatos o los datos de cabecera. Entonces es relativamente un punto medio encontrado en esta situación, y creo que ya de aquí, alguno de ustedes que quiera ampliar o explorar un poco más, pues lo va a poder hacer sin ninguna cuestión, ¿no? Entonces esta plataforma es el EarthExplore de la Agencia de Geología de los Estados Unidos. Entonces pone a disposición imágenes de alta resolución, pero que son libres, ¿no? Y bueno, la ventaja de esto es que también no solamente, si bien esto es de Estados Unidos, no solamente tiene imágenes de Estados Unidos, o no solamente tiene imágenes por satélites de los Estados Unidos, sino tiene imágenes obtenidas por otros sensores, ¿no? Como es el Sentinel-2 o el Sentinel-1 inclusive, ¿no? Entonces, en esta parte inicial solo vamos a descargar. Vamos a tener la parte teórica en la que vamos a describir un poco más acerca de los niveles, ¿no? El objetivo en este punto es realizar una descarga de algunas imágenes tomando o descubriendo qué parámetros tenemos, y de alguna forma, pues ya ahí fortalecer la parte teórica, ¿no? Entonces este es el servidor de Explorer. Lógicamente, al igual que Facebook o que Gmail, ustedes necesitan crearse una cuenta, ¿no? Entonces lo único que van a hacer es crear su cuenta. En mi caso yo ya tengo una cuenta creada, entonces directamente voy a iniciar. Esta es mi cuenta. Inicio la sesión, entonces lo propio espero que ustedes realicen. Entonces vuelven a entrar a la página inicial, ¿no? A la página que se visualiza. Entonces dentro de esta página ustedes ya pueden explorar acerca de las imágenes. 4 son los pasos que deben seguir dentro de este entorno, ¿no? Y estos pasos generalmente los van a seguir en otras plataformas de descarga de imágenes satelitales, ¿no? Entonces, ¿por qué Landsat inicialmente? Porque Landsat hoy por hoy es el satélite que brinda imágenes, el programa que brinda imágenes con una amplia cobertura en tiempo y sobre todo en resolución espacial, ¿no? Eso son imágenes de gran potencialidad. De hecho, por lo que se visualiza, digamos, en nuestra realidad, al menos el 10% se ha hecho de lo que se puede hacer con Landsat.
Es decir, no le hemos sacado como productos a nivel estado o a nivel universidad de todo el jugo que podríamos sacarle a nuestras imágenes Landsat, ¿no? Entonces, por eso vamos a iniciar con este tipo de imágenes inicialmente. Entonces, ¿cuáles son los puntos que debemos seguir en esta etapa para realizar la descarga? Inicialmente debemos definir nuestra área de estudio. Fíjense que esta área de estudio puede definirse también utilizando un KML o utilizando un shapefile. Que es que tengan un shapefile, pueden, por ejemplo, quieren de La Paz, van a seleccionar su departamento y van a poder descargar la imagen satelital en base a esa delimitación por su shapefile. Pueden utilizar algunas otras alternativas como el método de geocodificación, ¿no? El PathRaw, por ejemplo. Las imágenes satelitales vienen codificadas, ¿no? Entonces hay algunos, por ejemplo, el PathRaw es un tipo de codificación que tienen las imágenes, pueden buscar los PathRaws en ese sentido. O simplemente pueden hacer lo que yo voy a realizar, que es pinchar puntos, ¿no? Fíjense que está ahorita el cursor con una mano, pues yo puedo pinchar y genero el primer área de interés en el que yo voy a buscar mis imágenes. Puedo volver a pinchar, generar otra área de interés y puedo incluso construir un polígono, ¿no? Si es que yo decido que esta no es mi área de interés y es un área fallida, entonces lo que puedo realizar es empezar a eliminar los puntos o empezar a eliminar por completo la selección inicial que haya realizado, ¿no? Entonces, en este caso voy a hacer este triángulo y me imagino que yo quiero una imagen de Landsat 8 de esta superficie, entonces voy a empezar a buscar. Entonces, el primer punto es definir los criterios de búsqueda, ¿no? Dentro de estos criterios de búsqueda, ustedes pueden también definir el tema de fechas de estas imágenes. Entonces yo voy a buscar imágenes, por ejemplo, desde octubre, ¿no? Desde el 1 de octubre hasta aquí defino la fecha, ¿por qué no hasta hoy? ¿No? ¿Cuántas imágenes tengo? Fíjense, adicionalmente tengo dos opciones en las que puedo definir el porcentaje de cobertura de nubes, ¿no? El cloud cover. Entonces también puedo definir, a la hora de mostrar mis resultados, puedo definir, digamos, cuántos resultados quisiera ver, cuántas imágenes quisiera ver y demás. Esas son ventanas opcionales, ¿no? Entonces, dentro de la guía yo les estoy pidiendo cómo hacen para que no les muestre directamente imágenes con alto porcentaje de nubes. Sabemos que imágenes con alto porcentaje de nubes no son realmente imágenes que estamos buscando nosotros porque nos cubren la superficie terrestre, ¿no? Entonces, fíjense que nos ha implementado una pequeña herramienta donde podemos definir nosotros el porcentaje mínimo de nubes que queremos. Entonces, vamos a dejar, por ejemplo, en quizás 30%, ¿no? Es el porcentaje de nubes que nosotros requerimos. Entonces, este sería el primer entorno. Nos podemos ir al segundo, que es el conjunto de datos y puede ser entendido como uno de los más importantes porque es en donde vamos a buscar las imágenes que vamos a requerir, ¿no? Entonces, fíjense, dentro de este conjunto de datos tenemos una variedad de sensores que lógicamente captan imágenes satelitales y con diferentes objetivos, ¿no? Fíjense, tenemos radar, ¿no? Tenemos imágenes de este tipo de radar, tenemos imágenes de Sentinel, podemos tener alguna información a nivel global, ¿no? Podemos tener modelos digitales de elevación, el Geotop, por ejemplo, y otros. Entonces pueden explorar qué imágenes tenemos a la disposición. Podemos tener las de este programa de la NASA que se ha encargado de procesar imágenes. Entonces son imágenes altamente procesadas, las de la NASA LPDAA, las colecciones de imágenes. Entonces, incluso muchas veces nosotros hemos utilizado allá por el 2015, supongamos, o el 2010, estas imágenes para corregir el resto de las imágenes, ¿no? Entonces, pero ahora ya no es tan mandatorio, ¿no? Hay otras alternativas. Entonces, vamos a buscar Landsat 8. Entonces, para eso nos vamos al programa Landsat, fíjense.
Dentro de Landsat vamos a tener las colecciones de Landsat 1. Entonces ahí ustedes cuando empiezan a redactar van a ver de qué trata estas colecciones, ¿no? Y también van a tener, encontrar diferentes grupos o carpetas dentro de Landsat, ¿no? Es decir, vamos a tener colecciones de Landsat a nivel 3, fíjense. Vamos a tener colecciones de Landsat con un nivel ARD, ¿no? C1. Vamos a tener Landsat a un nivel 2, ¿no? Y vamos a tener Landsat a un nivel 1, ¿no? Para el presente ejercicio vamos a usar las de nivel 1, que son entendidas como aquellas imágenes básicas, ¿no? Entonces, fíjense, en nivel 1 tenemos diferentes sensores y estos diferentes sensores están en diferentes fechas, ¿no? Es decir, el Landsat 8, por ejemplo, brinda imágenes del 2013 hasta la fecha actual. El Landsat 7 tendría que haber brindado brinda hasta el 2016. Sin embargo, hay un pequeño problema que ustedes ya lo conocen. Afortunadamente tenemos el Landsat 5 que nos brinda o cubre ese hueco de falencia de imágenes del 2000 o del 98 al 2005 al 2011. Luego tenemos 2012 para adelante Landsat 7 y también 5, entonces, perdón, solo 7, entonces cubre esa temporada. Y bueno, Landsat 1 que tenemos desde 1994, ¿no? Entonces, para aquellos que están interesados en hacer un estudio por serie o estudio de cambios, pues se tiene esta familia entera, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar esta imagen. Siempre puede haber algún tipo de ejercicio, algún tipo de anuncio que nos puede brindar la página. Entonces, en nos dice que el satélite Landsat 8 fue movido para el día juliano. Es una pequeña información adicional que tenemos cuidado para la imagen de esta fecha, ¿no? Que sí de movida. Entonces, seleccionamos la imagen, está tiqueada, entonces vamos a empezar a buscar, ¿no? Solo está marcada esto, fíjense, ¿no? Entonces nos podemos ir incluso al paso 3 o directamente irnos al paso 4. En el paso 3, ¿qué tenemos? En el paso 3, fíjense, tenemos algo un poco más interesante, ¿no? Nos permite añadir criterios de búsqueda más avanzados. Por ejemplo, si he decidido que quiero perfecto. Entonces, fíjense, aquí hay una pequeña variable bastante interesante que nos puede ayudar a quitar imágenes con alta concentración de nubes. Eso es el Land Cloud Cover, ¿no? Podemos definir que queremos imágenes con una cobertura menor al 10, al 20, al 30, al 40, ¿no? Lógicamente, esto va, si es que en La Paz, en nuestra región de estudio, no tenemos imágenes con este porcentaje de nubes, entonces no vamos a tener nada, no vamos a obtener nada. Entonces, ¿no? Pueden definir también para algunos estudios de otro tipo, imágenes con cierto rango de elevación solar, ¿no? Esto tal vez puede resultar interesante cuando ustedes realizan el análisis multitemporal, ¿no? Esto es importante también. Aquí pueden determinar el RMS cuadrado, ¿no? De los modelos. Justamente lo que les decía, es que cuando las imágenes tienen corrección geométrica, se delimita la calidad de esta corrección geométrica en función al RMS, ¿no? Entonces ahí podríamos definir nosotros con cuánto queremos, con cuánto estamos trabajando en nuestro país, ¿no? Igual importante para el tema de análisis multitemporal, ¿no? Y bueno, también el NADIR, si es que queremos hacer algún tipo de experimentos para realizar ciertas correcciones, ¿sí? Entonces, le damos a resultados. Entonces, fíjense, solo tenemos una imagen desde aquella fecha. Entonces, podemos tal vez retroceder si es que han generado, creen que pueden obtener mejores imágenes. Por ejemplo, recuerden aquí, en el primer criterio de búsqueda habíamos definido 30, ¿no? Pero podemos subirlo esto a 100, no importa que tengan, y podemos volver a hacer la búsqueda, ¿no? Entonces, fíjense, cuando hemos definido imágenes, no importa que tengan alto porcentaje de nubes, yo las quiero visualizar, entonces ya tenemos mayor cantidad de imágenes, ¿no? Pero tenemos imágenes contaminadas. Entonces, fíjense, en criterios adicionales también ustedes podían haber definido eso en Land Cloud Cover.
¿no? Pueden definir, a ver, aquellas con solo 50 y se van a resultados en la parte inferior. Entonces, bueno, con 50 y menos, pero bueno, son las imágenes que dentro de esta herramienta ustedes pueden visualizar la imagen o ver la huella, es decir, cuál es el área que cubre esa imagen. Tiquean con clic izquierdo y pueden desmarcar con clic izquierdo nuevamente. Pueden visualizar la imagen de una forma rápida, ¿no? Esto ha mejorado altamente por la evolución de la tecnología. Antes visualizar una imagen así, como lo estoy diciendo, demoraba minutos, ¿no? Bastantes minutos. Si no es que el internet boliviano era malo, en realidad esta plataforma se ha actualizado, ¿no? Entonces, fíjense que también tienen la opción de hacer una comparación entre las imágenes y, bueno, lógicamente la flechita verde, que es la de nuestro interés, para realizar una descarga. También pueden ver otras imágenes que coinciden, que están o chocan o intersectan con nuestra área de estudio. Por ejemplo, fíjense esta. Entonces tendríamos dos imágenes, ¿no? Si alguno quisiera descargar. Entonces, simplemente vamos a visualizar esto, ¿no? Entonces, la flecha verde para realizar la descarga. Entonces, aquí tenemos algo interesante para el tema de la descarga. ¿No? Nos permite solamente en color natural, quiere decir una fotografía tal y cual la vemos, ¿no? Sin ninguna de la información en otras regiones del espectro electromagnético. Tenemos, algunos de nosotros podemos querer la imagen de calidad, ¿no? Es una banda dentro del sensor de Landsat, ¿no? Y bueno, podemos tener la imagen entera, ¿no? La totalidad de la imagen. Lógicamente, para el tema de nosotros que estamos aprendiendo y queremos explorar más, vamos a empezar a realizar la descarga de la totalidad de la imagen. Entonces, empiezan a realizar la descarga y van a poder realizarla sin ningún otro inconveniente, ¿no? Entonces, su primera tarea es tan simple como es. Van a agarrar, ya está. Y bueno, empieza la descarga. No lo voy a empezar porque, bueno, yo ya tengo una imagen descargada. Entonces no voy a descargar esta imagen, ¿no? Y terminan la descarga y nada más. Entonces su ejercicio es ese, abrirse su cuenta, descargar su imagen, evaluar qué quiere decir Land Cloud Cover, qué quiere decir nivel 1, qué quiere decir nivel 2, ¿no? Qué conjuntos de datos tendrán aquí, ¿no? Para su ejercicio les recomiendo, les estoy pidiendo que hagan del nivel 2, ¿no? Pero si tienen inconvenientes, hagan del nivel 1. Entonces es opcional. Si bien en la guía les estoy pidiendo que hagan con el nivel 2, por favor, pueden hacerlo también con el nivel 1. Entonces, tan simple como eso, ¿no? Entonces, sí. Perdón, ¿qué inconvenientes podemos encontrar para el nivel 2? El inconveniente que pueden encontrar es que generalmente, o bueno, en esta versión, en el nivel 2 se hace un pedido. En realidad es como una solicitud y no está disponible la imagen, entonces hay que esperar a que la imagen te la preparen y que te la envíen. ¿Sí? Bien. Entonces ese podría ser el inconveniente que les digo, ¿no? Entonces generalmente algunos usuarios solo les sale error y no sabemos qué está pasando, ¿no? En realidad ese es el inconveniente, que es un pedido que demora días en tener la imagen, ¿no? Entonces el procedimiento suele ser más largo, ¿no? Entonces eso podrían realizar, por favor, de momento. Y fíjense algo más. La última tarea dentro de esta descarga de imágenes, les estoy solicitando, fíjense, el nivel 1, traten de hacer solamente el nivel 1, ¿no? Hacer la descarga de una imagen de Sentinel-2, ¿no? Entonces pueden explorar y explorando, digamos, la misma área de estudio, solo que en este caso les cambio, vayan hacia Santa Cruz, entonces se irán al principio, podrán eliminar, ¿no?, los puntos de control y nos podemos dirigir hacia Montero, por ejemplo, fíjense. Entonces pinchamos nuestros nuevos puntos en Montero, ¿no? ¿Cómo eliminamos el rojo? No, simplemente
el botón rojo para eliminar. Nuevamente seleccionamos un área. En este caso estamos volviendo a hacer para el tema de Sentinel. Se van al conjunto de datos, que es el segundo criterio, y ahora ya no queremos las Landsat 1. Entonces vamos y desmarcamos las imágenes Landsat 1. Entonces nos vamos a Sentinel. Y dentro de Sentinel, fíjense, tenemos Sentinel 2, ¿no? ¿Algún anuncio de actualización, algo que debemos tener en cuenta? Por favor, denle una pequeña revisada con algunos que no dominamos bien. Tal vez pueden utilizar el Google Traductor o pueden tratar de leer los anuncios. Seleccionamos las imágenes, el conjunto de datos de Sentinel-2 y lo propio. Fíjense que el Sentinel-2 tiene otro tipo de información. ¿Se acuerdan que en Landsat 8 era Land Cloud Cover? Pero en Sentinel-2 es Cloud Cover, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, ustedes van a irse a otra imagen, va a ser lo mismo, va a ser tal vez sea Percentage Cloud. Entonces, cambia absolutamente esto, pero el concepto es lo que no va a cambiar, ¿no? Es decir, ¿qué estoy evaluando? Estoy evaluando el porcentaje de nubes. Entonces, si yo me voy aquí a información, entenderé o tendré información acerca de qué trata esa variable, ¿no? Entonces, fíjense, Cloud Cover define ¿qué? El porcentaje de obstrucción de nubes, ¿no? De cobertura de nubes, de la obstrucción por cobertura de nubes. Entonces, eso es lo que no va a cambiar en realidad, ¿no? Entonces, pueden definir si quieren. Entonces, bueno, defino tal vez, al igual que el anterior, no quiero aquellos con alto porcentaje. ¿Sí? Perdón, creí que escuché bien. Entonces, le damos buscar y bueno, fíjense lo propio. Tenemos imágenes, en este caso de Sentinel 2, ¿no? Que están disponibles para nosotros. Ingeniero, tengo una consulta. Sí, por favor. A las imágenes Landsat, pero con el RMS, ya que es el error cuadrático geométrico, ¿verdad? Y es aconsejable que sea descarguemos que tenga un error menor a 12 metros, ¿verdad? Bueno, eso es lo que leí entrando a la página. Y si esa una duda me entra, si digamos yo pongo la condición de que mi error fuese menor a 4 metros. Entonces, si es menor a una escala, por ejemplo, trabajaríamos en una escala unos 50.000. Ya no tendría que ir a tomar puntos de control porque estoy descargando las imágenes con una mayor precisión geométrica. Sí y no. Es que, bueno, eso todo va a depender de la normativa, digamos, y de la realidad de los datos, ¿no? En una escala, por ejemplo, 50.000, tendremos que saber cuál es la precisión máxima definida para trabajar con imágenes, para generar, digamos, mapas con imágenes satelitales. En Bolivia no lo tenemos normado. No, absolutamente. Si tú agarras con más de 30 y haces tu mapa, nadie va a evaluar eso, ¿no? En realidad, en teoría, los geógrafos y entiendo yo que algunos geodestas entendemos de los riesgos que puede haber, ¿no? De las diferencias, pero no está normado tampoco. Entonces, otro punto a considerar en ese sentido es que todas las imágenes que están ya en Landsat son de bastante corrección geométrica. Entonces, si tú te buscas imágenes del RMS con menor a 5, por ejemplo, que no creo que las encuentres, pero lo haces, y digamos que sí existen, va a ser lo mismo que trabajar con una de RMS de 30, ¿no? Entonces, es un poco de los aspectos de la precisión espacial de una imagen, ¿no? De ubicación espacial. Entonces, te voy a pedir que tratemos de ahondar más en esto en la clase de corrección
para que tal vez... ¿En qué sentido sería útil buscar los RMS? En el sentido que estemos haciendo un análisis multitemporal y que queramos que todas tengan cierta coherencia, ¿no? Por ejemplo, hay imágenes en algún sector que nos pueden hacer cometer errores en un análisis multitemporal, ¿no? Por decir, ¿qué tal si el RMS supera los 30? ¿No? Pero es la única imagen. Entonces, para un tema, digamos, para un mapa que tal vez no requiera de alta resolución o de alta precisión espacial, sino tal vez requiera de alta calidad temática, no te va a quedar más que utilizar esa imagen, aunque tenga poca precisión espacial. Sin embargo, por caso contrario, en un análisis de multitemporal, tú estás evaluando los pequeños cambios de cada imagen, y si tu RMS no está uniforme y has puesto esa imagen con un RMS mayor, pues vas a generar información falsa, ¿no? Porque estás diciendo que ese píxel era otra cosa, sin embargo estaba más a la derecha, digamos, estaba desplazado el valor de ese píxel.